Chicas, vamos a hacer la segunda parte de Aburrimiento, nuestro último personaje de Intensamente. Y algo que quería mencionarles es que si el amigurumi le sale más grande, entonces tendrían que utilizar los ojos de seguridad un poquito más grandes. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer las manos y empezamos con color azul marino. Haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. ¿Listo? Vamos a jalar, pero no lo vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar este huequito para que por ahí metamos el limpiapipa. Ahora, este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Vamos a hacer estos 8 puntos bajos, 19 vueltas, incluido esta vuelta del anillo mágico. Nos vemos en la vuelta 20. Por si acaso la mano no lleva relleno. Entonces vamos a tejer estas 19 vueltas sin relleno. Aquí ya hicimos las 19 vueltas y estamos un punto antes de terminar la vuelta 19. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y vamos a cerrar con color azul eléctrico. Haremos un cambio de color. Ahí. Ponemos el marcador al mismo lugar. Vamos a hacer ahora la vuelta 20 en 8 puntos bajos en color azul eléctrico. De paso aseguramos estas 2 hebras. Cortamos. Y este hilo que nos sobra lo vamos a esconder aquí adentro para que nos deje tejer. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 20, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y haremos cambio de color a color azul claro. Listo, ponemos el marcador en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es el color azul eléctrico lo dejamos hacia afuera, no vamos a cortar. Y vamos a tejer la vuelta 21 con azul claro. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Haremos un punto bajo. De paso aseguramos esta hebra. Un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora este hilo que aseguramos lo metemos igual aquí adentro para que nos deje tejer. La vuelta 22 vamos a hacer los 12 puntos bajos alrededor. Haremos la vuelta 23 y vamos a unir el tejido con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer los dedos. Esta vuelta sería la vuelta 24. Haremos el dedo meñique. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Haremos 2 puntos deslizados. Nos vamos a la segunda cadena. 1 y 2. ¿Listo? Insertamos en el siguiente punto. De este, el siguiente. Aquí. Haremos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Haremos 3 puntos deslizados. Nos vamos hasta la segunda cadena. 1, 2 y 3. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto, en este.
De estos dedos vamos a hacer 3. Ya hicimos 1, haremos 2 más. Haremos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 puntos deslizados. Nos vamos a la segunda cadena. Haremos un punto deslizado. 2 y 3. Listo. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto, en este. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Haremos 3 puntos deslizados. Nos vamos a la segunda cadena, 1, 2 y 3. ¿Listo? Unimos con un punto deslizado en el último punto. Sería en este. Ya tenemos los 4 dedos. Ahora vamos a hacer el dedo pulgar, este dedo. Y haremos un punto deslizado aquí en el siguiente punto. Listo. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Haremos 2 puntos deslizados. Nos vamos a la segunda cadena. 1 y 2. ¿Listo? Donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a hacer otra vez un punto deslizado. ¿Listo? Dejamos hilo para esconder. Cortamos. ¿Listo? Así nos tiene que quedar la mano. Ahora vamos a esconder. Y nos vamos con el hilo a este lado. Así, no vamos a jalar mucho. Y cortamos. ¿Listo? Vamos a hacer el borde de la chompa en estas hebras que dejamos hacia adelante. Haremos 2 cadenas y aquí donde hicimos las 2 cadenas haremos un punto medio alto. Haremos 8 puntos medios altos en total. Listo, dejamos un poco de hilo para cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la primera cadena, es este. Pasamos por debajo. Y vamos a la cadena del principio, pasamos por el medio. Formamos una pequeña cadena y listo. Jalamos. Ahora vamos a esconder el hilo. Ahí. Más o menos nos tiene que quedar así. Y cortamos. Ahora este hilo lo metemos aquí adentro. Con el crochet bajamos hasta aquí y hacemos esto para que no se interponga ningún hilo. Haremos de estos brazos 2. Como pueden ver, lo podemos utilizar de ambos lados. Ahora vamos a hacer el cabello en azul eléctrico y empezamos con un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 14 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Vamos a hacer los mechones. Son 7 mechones. Empezamos con el primero. Haremos 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un punto medio alto aquí en la tercera cadena. ¿Listo? Vamos a hacer 32 puntos medios altos. Ya hicimos 1, 2, 3, 30, 31 y 32. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente. Sería este y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para luego seguir tejiendo. Ahora vamos a hacer de estos iguales 7. Ya hicimos 1, nos faltarían 6 más. Aquí ya hicimos los 7 mechones. Ahora vamos a unir el último mechón aquí donde está el marcador saltando un punto. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado en la hebra de adelante. ¿Listo? Ahora haremos la vuelta 4. Y nos vamos aquí atrás, tomamos el primer punto y hacemos un punto deslizado. Haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a tejer en estas hebras que dejamos hacia atrás. Vamos a hacer un punto medio alto aquí donde hicimos el punto deslizado. En el siguiente punto haremos un aumento. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 7 veces. Al final de la vuelta tendremos 21 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. En esta vuelta vamos a hacer 10 mechones, pero de distintos tamaños. Empezamos con 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un punto medio alto en la tercera cadena y haremos puntos medios altos en todas las cadenas. En total 30 puntos medios altos. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 28, 29 y 30. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería este y en la hebra de adelante. De estos mechones vamos a hacer 5 iguales. Ya hicimos los 5 mechones. Ahora vamos a unir este último mechón saltando un punto. De este el siguiente y en la hebra de adelante. Ahora vamos a hacer los mechones pequeños y haremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Haremos 2 cadenas más. 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto y nos vamos a la tercera cadena. Haremos puntos medios altos en todas estas cadenas. Serían 5 puntos medios altos. Ya hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería en este y en la hebra de adelante. De estos iguales vamos a hacer 5. Ya hicimos 1, nos faltarían 4 más.
Y ya hicimos los 5 mechones pequeños. Ahora vamos a unir con un punto deslizado el último mechón, saltando un punto de este, el siguiente sería este. Listo. Y dejamos un poco de hilo para coser aquí alrededor, uniendo la cabeza. Ahí. Cortamos. Listo. Vamos a hacer la nariz y lo vamos a hacer en azul claro. Haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y empezamos con un aumento. Aquí en el primer punto. ¿Listo? Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ponemos el marcador en el punto 4. En esta vuelta en total tendremos 6 puntos bajos, aumentamos un punto. El tejido ponemos hacia afuera, empujamos hacia afuera y listo. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Empezamos con un aumento y haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. En esta vuelta tendremos 7 puntos bajos. Ponemos el marcador al mismo lugar. Haremos la vuelta 4. Empezamos con un aumento. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí donde está el marcador es el punto número 6. En esta vuelta en total tendremos 8 puntos bajos. Haremos la vuelta 5. Vamos a hacer un aumento y 7 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 9 puntos bajos. Como pueden ver, en cada vuelta estamos haciendo un aumento y al principio. Vamos a hacer la vuelta 6. Haremos un aumento. Y 8 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 6, 7. Aquí donde está el marcador sería el punto número 8. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 7 y haremos un aumento y 9 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 7, 8 y aquí donde está el marcador sería el punto número 9. En esta vuelta en total tendremos 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 11 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 8 y 9.
y esa sería la nariz. Dejamos hilo para coser. Listo. La nariz va a llevar un poco de relleno. Ahora vamos a bordar los ojos y lo vamos a hacer con mechilla y doble hebra, aguja delgada. El bordado lo vamos a hacer un punto a este lado, al lado derecho, y otro punto al lado izquierdo. Empezamos, haremos punto cadena. Ahora insertamos y pasamos a este lado. Así. Ahora lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí abajo y agarramos un poquito del tejido y rellenamos. Lo mismo hacemos aquí, nos vamos a este otro lado y seguimos rellenando. Ahora pasamos a este otro lado. Igual vamos a rellenar. Agarramos un poquito del tejido. Ahí, rellenamos. Aquí abajo agarramos otro poquito del tejido y rellenamos. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que hemos rellenado, pasamos por esta cadena por debajo. Así. Eso es para que esté más definido el ojito. Pasamos por debajo de la cadena, alrededor. Y listo. Ahora en las partes que falta rellenar, lo que vamos a hacer es, pasamos a esta parte y rellenamos esta partecita que falta. Ahora nos vamos hasta el otro lado y haremos lo mismo. Vamos a rellenar la parte que falta ahí. Lo mismo aquí, un poquito falta y sacamos por arriba el hilo. Así. Listo, ya tenemos bordado la parte blanca. Ahora vamos a hacer el párpado con color azul marino. Es este hilo grueso. Sacamos al mismo nivel del color blanco. Y vamos a hacer 4 pasadas. Aquí igual en el mismo lugar. 1, 2, no van a jalar mucho. 3 y el último sería este, 4. Sacamos por aquí arriba, listo. Ya tenemos el párpado hecho. La nariz va a llevar un poco de relleno. Así es que ponemos, acomodamos bien y va a ir al medio. Ahí. Para que no se mueva vamos a poner un alfiler. Mejor por aquí abajo. Listo. Y empezamos a coser. Así.
Listo, ya terminamos de coser y el hilo sacamos por aquí arriba. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a bordar la boca y vamos a hacer con mechilla en color negro y doble hebra. Vamos a bordar de la nariz 1, 2, 3. 3 vueltas hacia abajo. En 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Insertamos. Ahora nos vamos una vuelta hacia arriba al medio. Y vamos a pasar a través del hilo y agarrar un poquito del tejido para engrosar un poco la boca. ¿Listo? Y sacamos el hilo por aquí arriba. Listo. Ya está, cortamos. Ahora todos estos hilos vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Cortamos y metemos aquí a la cabecita. Ahora, si es que les falta relleno, pueden rellenar un poco más antes de cerrarlo por completo. Voy a rellenar un poquito más. Cerramos el tejido. Listo, aseguramos aquí atrás y listo. Cortamos. Ahora vamos a poner el cabello. Lo primero que vamos a hacer es posicionar aquí donde hemos empezado el anillo mágico. Ahí ponemos el alfiler y donde hemos terminado. Los dos. Listo. Lo primero que vamos a hacer es poner alfileres a estos 5 mechones para que no se mueva. Ahora con el hilo que hemos sobrado vamos a coser la última vuelta del tejido. Ahí. Aseguramos bien y cortamos aquí atrás. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar el cabello con alfileres bien para luego pegar. Más o menos así nos tiene que quedar. Y el cabello lo vamos a pegar a este nivel, no hasta aquí abajo, a este nivel. De la nariz una vuelta hacia abajo. Empezamos con los primeros 2. Sacamos, ponemos pegamento aquí hasta donde está la nariz. Esparcimos. Ahí. Y pegamos.
así. Jalamos un poquito, ahí. Lo mismo haremos con estos otros dos. Ponemos pegamento, esparcimos y listo. Pegamos. Como es silicona líquida, entonces tarda en secar. Nos ayudamos con nuestra mano para que no se deshaga. Y así vamos a pegar todo. Ahora vamos a pegar el cerquillo y elevamos esto aquí. Ponemos pegamento. Ahí. Van a tener mucho cuidado con el pegamento, ya que una vez que está seco, se pone de color blanco y no queremos manchar nuestro tejido. Ahí. Así. Apretamos hasta que seque. Listo. Así nos tiene que quedar. Y por último ponemos la mano. Vamos a meter todo. Y listo. Y empezamos a coser. Aseguramos aquí atrás para que no se deshaga. Y listo, ya tenemos las manos puestas. Listo, aquí ya tenemos terminado aburrimiento. Lo que vamos a hacer ahora es inclinar un poco la cabeza, así, ya que tiene limpia pipa todo el cuerpo, entonces podemos poner a la forma que queramos. Y las rodillas lo vamos a doblar un poquito, como está en el dibujo. Y más o menos nos tiene que quedar así. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar y si es que suben sus trabajos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.